Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo C. Comentamos las tres lecturas como de costumbre, comenzando por la primera. En la primera se nos habla del mandamiento, el mandamiento de Dios, contenido en la ley. La ley de Dios es una mediación que hace accesible a Dios a los hombres. El mandamiento nos permite conocer la voluntad de Dios, cumplirla y cumpliéndola, entrar en comunión con Él, hacer presente a Dios mediante el cumplimiento de su voluntad. Por lo tanto, como hemos dicho, la ley de Dios es una mediación que hace accesible a Dios a los hombres. Israel es un pueblo privilegiado por haber recibido de Dios la ley para poder cumplirla. Nos dice el versículo 12. El pueblo de la alianza puede pronunciarla con su boca, memorizarla y meterla en su interior. La ley obviamente es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la nueva ley es Cristo. La ley es figura de Cristo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Ya no son unos mandamientos, unas palabras escritas, ahora es la palabra de Dios encarnada, hecha hombre. Siendo Dios inaccesible para los hombres, por medio de la encarnación se ha hecho accesible, haciéndose humano en la persona de Cristo. Accesible no solo desde el exterior, sino sobre todo interiormente, en el corazón, como dice el versículo 14, y de una manera que el autor sagrado del texto que hoy leemos no podía siquiera imaginar. En la nueva alianza, mediante el don del Espíritu Santo, se hace posible la comunión de vida de Dios con sus criaturas. En la nueva alianza, el cumplimiento de la ley, es decir, de la voluntad de Dios, ya no es simplemente una tarea que realiza el hombre con sus solas fuerzas, sino que es Dios mismo, en la vida del ser humano, mediante la comunión de vida con Él. Dios mismo, en la vida del ser humano, quien hace posible, por supuesto con nuestra colaboración, su cumplimiento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hoy en la segunda lectura leemos el himno cristológico de la carta de San Pablo a los Colosenses. De hecho, hoy comenzamos la lectura de la carta a los Colosenses por el capítulo 1. Y este himno leemos versículos 15 al 20. El himno consta de dos estrofas. La primera estrofa la comprenden los versículos 15 al 17 y la segunda estrofa los versículos 18 al 20. En la primera se afirma que el dominio de Cristo abarca todo el cosmos como consecuencia de su acción creadora. En la segunda se presenta la nueva creación mediante la gracia obtenida por Cristo con su muerte en la cruz. El versículo 15 nos dice que Cristo es imagen de Dios invisible, porque tiene la misma naturaleza divina que el Padre y porque procede del Padre, sin que el Padre proceda de él. Por eso Cristo, que es Dios, al encarnarse, es imagen de Dios invisible. No porque Dios tenga pelo y cara y ojos, sino porque Cristo es Dios. Y Dios encarnado es la imagen de Dios,
no en las particularidades humanas, porque obviamente, bueno, lo es en el sentido de que ese es el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad, pero no en el sentido de que el Padre, porque el Padre no tiene cuerpo, porque no se encarna. Así que esto es bien importante, en el sentido de que Él actúa, piensa, obra, quiere, ama, como lo hace el Padre y como lo hace el Espíritu Santo. Por eso Cristo es imagen de Dios invisible. Cristo está sobre todas las criaturas, tiene la primacía sobre todas. El versículo 15 nos dice, Cristo es el primogénito de toda criatura. Y continúa en el 16, porque en Él, por Él y para Él fue hecha la creación. Obviamente porque es Dios. Esto no sucede con ningún ser humano. Pero Cristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, es el primogénito de toda criatura porque en Él, por Él y para Él fue hecha la creación. Por eso Cristo es anterior a todas las criaturas. Es anterior a la creación, porque es Dios. Y todo subsiste en Él. El versículo 17 lo dice con la frase, todo se mantiene en Él. ¿Qué quiere decir todo subsiste en Él o todo se mantiene en Él? Quiere decir que todas las criaturas existen porque Dios las hace existir. Porque Cristo, que es Dios, las hace existir. En términos filosóficos diríamos porque participan del acto de existir de Dios. Participan de la existencia de Dios y por lo tanto existen. Versículo 18, que es el comienzo de la segunda parte, como ya dijimos, de este cántico, de este himno cristológico, dice, Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Lo que aconteció en Cristo, nuestra cabeza, se hará realidad también en nosotros, sus miembros. Resucitaremos porque Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que resucita, por lo tanto el primogénito de entre los muertos. Pero lo que sucedió en Él, que es nuestra cabeza, se hará realidad en todo su cuerpo, en nosotros que somos los miembros de su cuerpo. El pecado había separado a los hombres de Dios, rompiendo el orden perfecto que había entre las criaturas desde el comienzo. Como Cristo tiene la primacía sobre todas las criaturas, como ya vimos, el Padre quiso reconciliarlas a todas consigo por medio de Cristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, como dice el versículo 20. Pasemos al Evangelio, que siempre es el plato fuerte y que hoy trae un texto preciosísimo y de una utilidad práctica tremenda. Hoy leemos la parábola del buen samaritano, un texto conocidísimo, que por cierto solo aparece esta parábola en el Evangelio según San Lucas. El texto nos narra que un maestro de la ley le pregunta a Jesús lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. El evangelista indica que el maestro hace esto para poner a prueba a Jesús, versículo 25. Pues el maestro de la ley tiene que saber perfectamente lo que dice la ley. Jesús lo desenmascara, pidiéndole que él mismo responda a su pregunta. Y el maestro de la ley responde con la oración Shema Israel. Encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. De hecho, responde con la segunda parte del Shema Israel. Oración que todo varón israelita piadoso recitaba 2 veces al día. O sea que se sabía de memoria el maestro de la ley este texto. Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le añade del Levítico, capítulo 19, versículo 18, y a tu prójimo como a ti mismo. Ante esta respuesta, queda en evidencia que la pregunta no estaba hecha con buena intención porque el maestro de la ley sabía perfectamente cuál era la respuesta. ¿Qué hay que hacer para tener vida? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo.
Y entonces, para justificarse, dice el versículo 29, por haber preguntado algo que ya sabía, hace una segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Ocasión que Jesús aprovecha para darnos a todos una gran lección. Para el judío, prójimo se refería solo a los hijos de su pueblo, como se lee en Levítico capítulo 19, versículo 18. Y también se refería a los extranjeros que habitaban en Israel, como nos dice Levítico 19, versículos 33 y 34. Allí encontramos: cuando un extranjero viva entre ustedes en tu tierra, no le molestarás. Al contrario, al extranjero que vive entre ustedes, le considerarán como a uno de sus compatriotas y le amarás como a ti mismo. Así que prójimo eran los judíos, los miembros del pueblo judío, del pueblo de Israel, y los forasteros, los extranjeros que habitaban en Israel. El maestro de la ley, cuya preocupación era cumplir la ley, le interesa entonces saber a quién debe amar. Y por supuesto, sobre todo, a quién puede excluir de su amor para no tener que comprometerse. Obviamente, se hace la cosa mucho más sencilla. Quizás nosotros hoy en nuestra práctica de la caridad tenemos la misma mentalidad. Incluimos a unos y excluimos a otros. Nos gustaría saber quiénes tienen que ser objetos de nuestro amor incondicional y a quienes podemos excluir para no complicarnos tanto la vida. Bueno, esta era la postura de este maestro de la ley. Así que, a ver, Jesús responde con la famosa parábola del buen samaritano. Dice la parábola que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, versículo 30. Jerusalén está a 740 metros sobre el nivel del mar. Y por el contrario, Jericó está a 350 metros bajo el nivel del mar. O sea, estamos hablando de una diferencia sustancial. O sea, casi 1100 metros de distancia en altura, en altitud, entre Jericó y Jerusalén. Por eso dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Estas ciudades están separadas por unos 27 kilómetros. El camino entre ellas pasa por un desierto escarpado. Obviamente hay que recorrer más de 1 kilómetro de diferencia en altitud, así que hay un desierto escarpado, peligroso, porque era aprovechado por los delincuentes para asaltar tanto a las caravanas como a los viajeros solitarios. Se deja entrever que el hombre atacado era judío, porque venía de Jerusalén, donde estaba el templo, mientras que los samaritanos no iban a Jerusalén, ellos realizaban su culto en su templo en Garizim. Habían construido un templo paralelo al de Jerusalén. Por lo tanto, el hombre que bajaba de Jerusalén, obviamente venía del templo. Entonces, había estado en ese templo y por lo tanto tenía que ser judío. Por lo menos es lo que se percibe, es lo que se puede inferir sin mucha complicación. Eso quiere decir mucho cuando veamos, como ya sabemos, que el que lo socorre es precisamente un samaritano. Junto al hombre malherido, según la parábola, pasan 3 personas: un sacerdote, un levita y un samaritano. Los 2 primeros, el sacerdote y el levita, son por profesión judíos observantes de la ley de Dios. El samaritano, por el contrario, es todo lo opuesto. Era considerado por los judíos un pagano, un maldito de la ley, separado de los judíos por un viejo odio nacional. Los samaritanos y los judíos eran, por tanto, enemigos. Detenerse junto a aquel hombre maltrecho suponía exponerse al peligro de ser atacado por salteadores, lo mismo que le había pasado a él. Además, para evitar la impureza que se contraía por el contacto con un cadáver, el sacerdote y el levita no solo no se detienen, sino que dan un rodeo para alejarse lo más posible de aquel hombre que parece estar muerto. Este detalle de la parábola
nos deja ver una religión cuyos preceptos ahogan la misericordia. Es toda una declaración de Jesús. Una religión cuyos preceptos ahogan la misericordia, dejando al hombre abandonado a la muerte. Este tipo de religión no puede dar vida. Y esa era la religión que practicaban los judíos, sobre todo los observantes, que ponían todos estos preceptos de pureza e impureza por encima del amor y de la misericordia. Esta es la crítica continua y el enfrentamiento continuo de Jesús con estas personas. Y recordemos que la pregunta inicial del maestro de la ley a Jesús es precisamente sobre lo que debe hacer para tener vida. Por ahí comienza el Evangelio de hoy. Bueno, lo que debe hacer para tener vida, según la parábola, definitivamente no la va a encontrar en sus prácticas religiosas. Porque lo que le lleva es precisamente abandonar a los demás a la muerte. La religión verdadera, por tanto, es la que da vida. Es la religión del que actúa como el samaritano. Fíjense ustedes, qué fuerte, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús con esta parábola, porque los samaritanos eran considerados paganos y malditos. Sin embargo, la religión que da vida es la del samaritano, que es figura de Jesús. O sea, el samaritano es figura de Jesús. No es figura de Jesús porque está en contra de la religión oficial judía, no. Es figura de Jesús porque, como vemos, practica la misericordia. ¿Ok? Y Jesús es precisamente la misericordia y el amor de Dios hecho hombre. Les invito a descargar el documento del comentario, que lo tienen siempre el enlace en los comentarios al podcast que al video. Ahí tienen el enlace al documento que acompaña este comentario. Y en ese documento, no lo voy a leer para no extenderme, tienen una interpretación alegórica de la parábola, preciosa, por Orígenes, uno de los padres de la iglesia del siglo III, que vale la pena leer y meditar porque es preciosa. Así que les remito a eso, porque estoy diciendo que Jesús es realmente que el buen samaritano es figura de Jesús. Bueno, pues en este comentario de Orígenes, en esta interpretación alegórica, lo pueden ver desmenuzadito. El sacerdote y el levita, que son judíos, como el hombre asaltado, dan un rodeo y pasan de largo. Así nos dice la parábola en el versículo 31 y 32. El enemigo samaritano es quien no solo lo socorre, sino que lo hace sin escatimar esfuerzos ni recursos de tiempo y de dinero. La parábola muestra al samaritano realizando 7 acciones. Ya sabemos que el número 7 significa lo perfecto. Miren qué hermoso. La parábola dice 7 cosas que hace el samaritano por este hombre maltrecho. Primera, se le acerca. Segundo, le venda las heridas echándoles aceite y vino. Tercero, lo monta en su propia cabalgadura. Cuarto, lo lleva a una posada. Quinto, lo cuida. Sexto, le da dinero al posadero para que lo cuide por un tiempo. Y séptimo, se compromete a responder por los gastos adicionales que puedan ser requeridos hasta su regreso. Con esta parábola, Jesús enseña, primero, que no podemos excluir a nadie de nuestro amor. Segundo, que el amor tiene que ser concreto y activo. Versículo 37 es muy enfático. Anda y haz tú lo mismo. Concreto y activo. No puede ser una elucubración mental. No podemos decir, yo amo a la humanidad, yo amo a los seres humanos, yo amo a los niños. No. Concreto y activo. ¿De qué manera? ¿En qué se nota? En tu hablar, en tu obrar, que tú amas. Pues es lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Así que es muy concreto. Tercera enseñanza de Jesús en esta parábola extraordinaria. Que no se trata de descubrir quién es mi prójimo, sino de hacerme yo prójimo de los demás. La pregunta que hay que hacer no es una pregunta sobre el otro. ¿Quién es mi prójimo? Como hizo el maestro de la ley. Sino una pregunta sobre mí mismo.
¿De quién me puedo hacer prójimo ahora aquí? El maestro de la ley está interesado en tener vida eterna. Jesús deja claro que para tener vida hay que darla por los demás, practicando la misericordia. El término misericordia aparece 2 veces más en el Evangelio de San Lucas, en los cánticos del Benedictus, el cántico de Zacarías, y del Magnificat, cántico de María, que todos conocemos. Y se refiere al actuar de Dios. Dios es misericordioso, Dios actúa con misericordia. Para tener vida eterna, la vida de Dios, hay que dejar a Dios actuar, o sea, amar misericordiosamente en nosotros y por medio de nosotros. Jesús encarna el amor misericordioso de Dios a toda la humanidad. Y solo entrando en comunión con Él, podemos vivir el mandamiento nuevo, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Como vemos que dice Jesús en Juan 13, capítulo 13, versículo 34. Esta parábola que hemos comentado nos exige examinarnos honestamente. Yo les hago varias preguntas por si nos pueden ayudar. ¿Mi práctica religiosa me hace más misericordioso ante quien necesita de mí? Esta es la piedra de toque de la práctica religiosa. Si me hace más misericordioso, me está sirviendo. Si no me hace más misericordioso, no estoy llevando a cabo esa práctica religiosa como Dios quiere. ¿De quién todavía no quiero hacerme prójimo? Y sigo dando rodeos, como el sacerdote y el levita. ¿Qué excusas pongo? ¿Qué excusas tengo para seguir dando rodeos? Por el contrario, ¿qué medios concretos pongo para cultivar la vida en comunión con Dios, de modo que Él pueda en mí amar misericordiosamente? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.